Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros de la mesa directiva, amigas diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación y público que hoy nos acompaña, muy buenas tardes a todos. Si la historia es ver el pasado desde el presente, a 109 años de distancia, ¿qué nos dice hoy a nosotros la Revolución Mexicana? ¿Qué nos dice hoy esa súbita sumersión de México en su propio ser? Como lo llamó así Octavio Paz. Es fascinante estudiar la historia y la revolución. Es definitivamente uno de los movimientos sociales más complejos e interesantes del siglo XX, con leyendas apasionantes y pasajes de heroísmo que resuenan hasta nuestros días, que nos invitan a honrar la memoria de hombres y mujeres que ofrecieron su vida por un México democrático. Compañeros legisladores, ¿qué les dice la revolución al México de nuestro tiempo? Nos recuerda que ante el profundo agravio y los constantes ultrajes producidos por un sistema político que había agotado su discurso de paz y progreso a cambio de libertades, Porfirio Díaz se negó terminantemente a cambiar, dando inicio a un conflicto armado que se ha definido como el acontecimiento político más importante del siglo XX. Es el suceso clave de la historia del México moderno, que consolidó las bases de creación de las instituciones que han dado forma al Estado mexicano, ante el agravio del pueblo por un crecimiento que, como se ha dicho, era excluyente, monopolista, concentrador de riqueza, de tierras, y el fraude de las elecciones de 1910 prácticamente fue el chispazo que encendió la llama de la revolución. Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, cuyo sentido democrático era su lema: sufragio efectivo, no reelección, y que además convocaba al pueblo a iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910. El movimiento revolucionario se extendió en casi todo el país y la nación buscó resolver viejas contradicciones sociales que venían gestando en el régimen porfirista. Una vez que los mexicanos se encontraron en los campos de batalla, los ideales revolucionarios se hicieron presentes, estimulados por la negatividad de Porfirio Díaz de concertar una reforma pacífica que aliviara los agravios del pueblo, empujando a la nación a luchar por convertirlos en realidad. El costo fue grande, muy grande. Se lució un proceso sumamente violento que tuvo un enorme costo para nuestro país. Alrededor de 1 millón de compatriotas ofrendaron su vida en aras de esos anhelos que consolidaron un cambio en la dirección de nuestra historia. Es el equivalente a que México redujera en esta década en más de 7 millones de personas su población. Fueron 10 años de muerte, muerte redentora, pero muerte, al fin, diría Krauss. Si la historia es pues ver el pasado desde el presente, el mayor homenaje a la revolución es cuestionarnos el día de hoy, con una profunda responsabilidad y respeto, cuáles son los agravios de nuestro tiempo, que nos obliga a desarrollar un trabajo legislativo responsable, que exigen las reformas oportunas. Hoy el Estado de México exige verdaderamente rendición de cuentas, que nosotros los políticos frente a los ciudadanos, pero también exige nuevos modelos que descubran una política administrativa que centralice el beneficio de los más de 17 millones de mexiquenses. En este momento, conmemorando la revolución del pasado, podemos conjuntamente forjar la revolución del presente, una revolución que deje de lado las diferencias personales o partidistas. De quienes integramos esta máxima tribuna en el Estado de México, una revolución pacífica que disminuya la desigualdad y que oferte un terreno fértil de las mejores oportunidades para todos. Si queremos un México reconciliado con su pasado, pero principalmente un Estado de México entusiasmado
Con el futuro debemos aventurarnos a cambiar. Termino con esto, señor presidente. Las y los diputados compartimos el anhelo de ser, a partir de lo que hemos sido y lo somos, aquello que no podemos ser. La 60 legislatura seguirá esforzándose por estar a la altura del momento que vive nuestro Estado. Tenemos claro la cita del Belisario Domínguez expresó hace 100 años. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria estará salvada. Y volverá a florecer más grande y unida y más hermosa. ¡Viva la Revolución Mexicana! Muchas gracias.